Depresión y la ansiedad. Estas son las enfermedades del siglo XXI. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Valeria, encantado de estar aquí en tu programa. Para mí es un placer estar en Radio Platinum y encantado de tocar este tema tan importante para la comunidad. Así es. Bueno, muchísimas gracias también por acompañarnos, por hablar de este tema. Como lo habíamos mencionado, esto es una de las enfermedades del siglo XXI y quisiéramos saber por qué exactamente se ha convertido en uno de los temas más comunes en nuestros tiempos. Las personas que ni siquiera nos imaginamos dicen, sí, estoy con un trastorno de ansiedad, estoy muy preocupado, estoy con estrés aguda, estoy medicada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? ¿Por qué todos estamos con esa tensión, con esa ansiedad, con esas preocupaciones que incluso a veces no nos dejan estar en paz y tranquilos día a día? Así es. Yo estoy seguro que la nueva pandemia no va a ser viral. Sino va a ser una pandemia emocional por los casos que se están dando, ¿sí? La OMS habla que cerca de 300 millones de personas en el mundo padecen una enfermedad mental. La Organización Panamericana de la Salud nos dice que del 20 al 30% de las personas que viven en el Ecuador tienen una enfermedad mental. Y esto es más complicado, ¿por qué? Porque según datos del 2023, no tenemos datos ahorita del 2025, pero según los últimos datos nos dice que el 4.6% de la población sufre depresión. Y el problema del desenlace, que cuando una persona no busca ayuda y no encuentra tratamiento, el desenlace fatal es el suicidio. Claro. Y sabemos que en el 2023 cerca de 1.106 personas se quitaron lamentablemente la vida. En nuestro país. En nuestro país. Así que por eso es que es tan importante topar estos temas de salud, porque totalmente. Muchas veces la depresión y la ansiedad están enmascaradas en una sonrisa, ¿sí? Es verdad. Entonces, por eso es muy importante. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, Juan Carlos, cuando yo estoy en la casa, estoy con mi familia y mis amigos me dicen, oye, ponle ganas, ponle ánimo. Como dicen acá, no métele mucho ñeque. Pero bueno, esta es una enfermedad y como es una enfermedad tiene que también tener su tratamiento. Claro que sí. Porque cuando nosotros escuchamos que alguien tiene hipertensión, alguien tiene diabetes, a esa persona no le decimos ponle mucho ñeque, ponle mucho ánimo, sino le decimos acude a donde el médico, obviamente de la especialidad, toma para que tu pueda medicina, tratarte. Ser Así responsable. Que sí, lamentablemente la cultura del país nos ha llevado a pensar que las enfermedades mentales son producto muchas veces de la imaginación del paciente y no se le toma como una enfermedad real. Y lo peor, doctor, es que a veces pensamos que son pasajeras. Ya, se le va a pasar, está en sus días especiales, no pasa nada. Entonces, es como, no, vamos a pararnos, vamos a hacer un stop a esta situación y vamos a darnos cuenta qué le está pasando a mi amigo, a mi compañero de trabajo, a mi vecino. ¿Cómo podemos diferenciar también sobre una ansiedad normal? La que todos podemos tener ansiedad en algún momento. O sea, un asalto, un golpe, algo que suceda, pues nos va a dar ansiedad, nos va a dar estrés. Pero cuando ya es una enfermedad que requiere tratamiento, ¿cuál es la diferencia? Así es, por ejemplo, la ansiedad normal es, por ejemplo, cuando alguien va a dar un examen, cuando alguien tiene algún problema y tiene que resolverlo. Entonces no va a ir con una sonrisa enorme. Obviamente va a ir un poquito nervioso, claro, pensando en cómo resolver el problema. Pero ¿qué pasa cuando esta ansiedad comienza a influir en el día a día, cuando esa persona ya no sale de la casa, cuando esa persona tiene un miedo extremo, cuando literalmente esa persona se queda en blanco y no sabe qué hacer? Entonces ahí hablamos que esa ansiedad ya no es normal, es una ansiedad patológica. Claro. Y por ende es una enfermedad que hay que tratarla a tiempo, porque si no sigue escalando y podemos tener muchas consecuencias fatales en este caso. Juan Carlos, muchas personas viven con ansiedad sin saberlo. Dicen, bueno, todo el tiempo, yo ya me acostumbré, incluso dicen, ya me acostumbré a vivir así, con ansiedad, con depresión. ¿Cuáles son esas señales más claras que deberían alertarnos, que deberían decir, es momento de buscar ayuda? No te conformes con vivir así el día a día, estresada, preocupada, llorando, sino ya es momento de buscar ayuda, ver una solución. Claro, mira, yo tengo pacientes que me dicen, Juan Carlos, yo no voy de viaje, porque cuando voy de viaje comienzo con un dolor en el pecho,
me falta la respiración, voy a saludar a alguien y estoy con las manos mojadas, tengo una sudoración excesiva. Y créeme que la ansiedad se presenta con tantos síntomas que es literalmente un caso bastante importante de determinar, ¿sí? Porque se presenta desde una resequedad en las glándulas salivales. Hay personas que entran a consulta sin poder caminar, porque comienzan también con somatizaciones. Los dolores crónicos. Hay dolores crónicos que cuando obviamente vamos a hacer exámenes, no vemos nada. Y decimos, no, esta persona está somatizando, y vamos a abordar un poquito más acerca de lo que le está pasando, porque físicamente el problema no está. Cuando el problema físicamente no está, hay que ver si el problema está en la cabeza. Claro que sí. ¿Qué papel juega las redes sociales, estas nuevas tecnologías en el estrés, en la vida moderna? ¿Cómo aumentó estos trastornos de ansiedad con las redes sociales? Estábamos hablando hace un minuto sobre el miedo a quedarnos sin amigos, con un especialista desde España, ese miedo a quedarnos solos, esa angustia, y cómo afecta también esos miedos que tenemos de no me dio like, no tengo los suficientes amigos, no me contestan los del grupo, a que podamos ya desarrollar tal vez un trastorno emocional. Así es, mira, así como yo les digo a mis pacientes jovencitos que siempre vienen y también cuando les damos charlas, estamos viviendo en la actualidad un problema. ¿Por qué? Porque el joven mira a las personas que sigue, mira a sus amigos, mira a sus artistas y ven que tienen una vida súper exitosa. Viajan todos los días van a comer en lugares exóticos. Entonces, este chico dice, bueno, porque mi vida comparada con ellos, claro que sí. Mi vida comparada con la de ellos es insignificante. Y comienzan también a ver y dicen, bueno, esta persona se toma fotos con 10 personas, yo por aquí tengo un amigo, 2 amigos máximo. Entonces, ¿qué se les dice a los chicos? Una verdad que realmente deberían todos saberlo. Lo que la gente pone en redes sociales no siempre es lo que pasa en la vida real. Exactamente. ¿Sí? Una persona puede estar re triste, pero en las fotos de Instagram sale con una sonrisa enorme. Entonces, nosotros tenemos que siempre decirles a los chicos, todo lo que ustedes ven no es algo que pasa, no es algo real. Muchas veces son cosas ficticias. Es lo que las personas quieren hacer ver, pero que realmente no enmarcan una realidad. ¿Sí? Y hubo una historia que a mí me impactó de la Miss USA, que claro, uno entra a sus redes sociales y siempre estaba con una gran sonrisa, con invitaciones, rodeada de gente, pero atrás de esa sonrisa había un gran problema de depresión. Ella se terminó suicidando, fue una noticia mundial que impactó a todo el mundo, y claro, sus personas, amigos, allegados decían, ¿cómo no identificamos antes? Entonces pasa que atrás de una sonrisa, de estar acompañada incluso de muchas personas, puede haber un problema de depresión, un trastorno emocional grave, y cómo las personas que estamos alrededor nos podemos dar cuenta, si a veces solo vemos una sonrisa. Así es, el caso también del actor Robbie Williams. También, que claro. Tantas películas exitosas fomentaban mucho la felicidad, la alegría. La comedia. ¿Y qué pasó? Nadie sabía qué pasaba puertas adentro. Terminó también quitándose la vida. Por eso también es importante saber cuál es la etiología de esto, ¿no? Así es. Una de la etiología más importante es la genética. Se dice que si usted tiene una persona de primer grado, padre, hermano, usted tiene un 30% más de probabilidades de tener una enfermedad mental. Sí, va bajando obviamente cuando ya hay familiares de segundo grado. También hay un desequilibrio de lo que son los neurotransmisores. Por muchos mecanismos que actualmente se están estudiando, hay un desequilibrio. Nosotros tenemos en nuestro cerebro químicos, la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, la noradrenalina. Entonces, hay etapas en donde hay fluctuaciones entre la elevación de las mismas. Entonces, por eso es que aquí intervienen muy bien lo que son los fármacos para la depresión, para la ansiedad. Claro. Porque estos fármacos, los últimos llamados inhibidores de la recaptación de serotonina, regulan estos químicos. Y esto también tiene que ir acompañado obviamente con psicoterapia. Entonces, de esta manera nosotros estamos ayudando por todas las aristas para que este paciente tenga una ayuda, tanto en su pensamiento y en su conducta, como a nivel de todos los cambios
neuroquímicos que también tiene ese paciente en su cerebro. Juan Carlos, y por ejemplo, tal vez no es que papá, mamá tuvo depresión, pero se murió alguien, falleció un ser querido, un hijo, un esposo, una esposa, un familiar muy amado, y empieza con estos síntomas de depresión. ¿Qué se hace en ese caso? Claro, bueno, aquí hay que puntualizar algo, ¿no? La etapa de luto. Y me preguntan mucho qué se diferencia la etapa de luto con la depresión. Porque a veces podemos confundirnos. Así es. Normalmente una etapa de luto la pasamos con ánimo bajo, la pasamos muchas veces los primeros días llorando, obviamente con un ánimo mucho más apagado. Pero esto no tiene que durar más de 6 meses. Cuando ya vemos que esto dura más de 6 meses y en vez de seguir bajando la intensidad, sigue aumentando la intensidad, ahí podemos ya detectar que no es un luto normal y estamos entrando en un cuadro de depresión, ¿sí? Es importante saber diferenciarlo. Y algo muy importante en la actualidad también, que es lo último que nosotros estamos manejando, que es la conexión que tiene el cerebro con el intestino. Al intestino se le llama el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque tiene alrededor de 100 millones de neuronas. Y aparte también tiene alrededor de 2 billones de microorganismos que también trabajan para la salud mental. ¿A qué nos referimos con esto? En el intestino se sintetiza la hormona de la felicidad, que es la serotonina. Entonces, nosotros necesitamos de toda esta microbiota, de todas estas bacterias, para que nosotros podamos asimilar de mejor manera el triptofano, que es una antesala a la conversión de la serotonina. Por eso se ha demostrado en la actualidad que muchas personas que tienen enfermedades gastrointestinales están plenamente ligadas con factores de depresión y ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos también emitiendo probióticos de estas bacterias nuevas, estas bacterias nobles para el ser humano, para que estas bacterias puedan sintetizar mejor la serotonina y por ende mejorar mucho la depresión y la ansiedad. Y está causando un boom en lo que es el tratamiento también de la depresión y la ansiedad. Ay, qué bueno que nos mencione esto, doctor. La ansiedad también se manifiesta en el cuerpo. Palpitaciones, temblores, falta de aire. ¿Cómo identificar que estamos teniendo que estamos pasando por un ataque de ansiedad? Eso sí quisiera que nos comente, porque puede ser que a veces decimos, bueno, estoy con tanto estrés, pero no, puede ser un ataque de ansiedad. Entonces, identifiquemos y tenemos que saber qué hacer en ese caso, doctor. Mira, muchas veces a mí me dicen, bueno, luego yo de un problema, yo comencé con una respiración agitada, sentía que respiraba y no me entraba el aire, sentía que el corazón se me iba a salir. Entonces, nosotros lo que les decimos es lo siguiente, ¿no? Nosotros damos primeros auxilios psicológicos. Mediante la respiración diafragmática tratamos que el paciente se calme, conversamos con el paciente. Muchas veces de estos casos nacen de una idea errónea. Mira, yo tengo un paciente en especial que se me viene a la mente en este momento, que me decía, Juan Carlos, el otro día saqué 0 en una materia. Me decía, bueno, paciente que quiso matarse. Y le digo, bueno, ¿y qué pasó? Sí, verás, Juan Carlos, lo que pasa es que si yo saco 0, tengo la idea de que capaz y pierdo el año. Claro. Y seguía comentándome el paciente, bueno, después si pierdo el año, capaz que mis papás ya no me quieren dejar estudiar y me mandan a trabajar. Y luego de eso, capaz que si yo estoy trabajando en un lugar, no voy a tener novio y me voy a quedar solo para siempre. Entonces, imagínate, yo le decía al paciente, bueno, si yo estoy con la misma retórica tuya, nos vamos los dos por el mismo lado. Claro. Entonces, hay algo muy claro que nosotros... El miedo a qué va a pasar en el futuro. Así es. La ansiedad siempre se establece como el miedo del ser humano a no poder controlar el futuro o pensar que el futuro va a tener un evento catastrófico. Entonces, ¿qué nosotros tratamos? Esa terribilitis, esa idea, ¿no es cierto? De pensar que todo lo malo va a pasar. Y cuando al paciente le explicamos que el 90% de las cosas malas que nosotros pensamos no pasan, no suceden, y hacemos que sus ideas cambien de ser irracionales a ser racionales, el paciente obtiene una mejoría completamente evidente. Claro. ¿Qué tan importante es ese acompañamiento familiar durante el proceso terapéutico? Porque podemos incluso, sin darnos cuenta, tal vez sin intención,
ser también los que producen esos ataques de pánico y de ansiedad en las personas, porque claro, si sabemos que un hijo, por ejemplo, está con esos miedos y si sacó 0 en las calificaciones y nosotros encima le decimos, cuidado con que te jales del año, cuidado con que hagas eso, entonces capaz nuestro mensaje está siendo incorrecto. Nosotros como padres, si quisiera un mensaje de su parte, doctor, ¿qué debemos hacer en esos momentos para ayudar a nuestros hijos y no poner una raya más a la situación? Bueno, todos los padres, como siempre vienen a consulta, todos los padres a veces tienen la receta mágica, ¿sí? Y yo lo que les aconsejo a los padres es, dejen estos casos en manos de un profesional, que puedan guiarles, que puedan determinar cuál es el problema en la comunicación que está llevando padre e hijo. Muchas veces los padres piensan que sobreprotegerles, ¿no es cierto? O a veces tenerles en una burbuja es una ayuda y no. Porque muchas veces el hijo sale a la vida diaria y se da cuenta que solo papá me quería muchísimo, pero afuera yo soy uno más del resto que lucha. Claro. Y ahí es cuando el hijo también se da contra el mundo. Entonces muchas veces el padre quiere ayudar, pero necesitamos la presencia del especialista en este caso que pueda guiarnos. Es verdad, necesitamos siempre estar de la mano de profesionales. Por algo han estudiado, por algo se han preparado. Así y a veces pensamos que las cosas se van a arreglar, que dejamos pasar ciertas situaciones, ciertos ataques, y no, es importante actuar a tiempo, porque no sabemos si el día de mañana este adolescente, este joven tome otra decisión, entonces hay que actuar a tiempo. Así es, y fomentar obviamente la cultura de acudir al psiquiatra, de acudir al psicólogo. Estuve 8 meses yo en Argentina, viendo cómo era la cultura ya de lo que es salud mental. Definitivamente nosotros tenemos que también evocarnos hacia el mismo pensamiento. Allí es muy extraño cuando una persona no tiene un psicólogo, porque se entiende que todo el mundo tiene problemas, que todo el mundo necesita una orientación. En cambio aquí la gente lo toma como el que va al psicólogo está loco, el que va al psiquiatra está loco. Y mientras nosotros tengamos ese tabú, no vamos a mejorar las estadísticas, lamentablemente. Pero sí, como le digo, de aquí hago un llamado al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud. Tan importante como fomentar que una persona sepa bien matemáticas, que sepa bien lenguaje. También es importante que la persona también sepa prevención de salud. Sería muy bueno que se formen gestores para prevenir problemas de salud, ¿sí? Si nosotros prevenimos, obviamente el Estado va a gastar mucho menos cuando ya se presente la enfermedad y nos toque tratar, ¿sí? Recordando que en el país, lamentablemente, la salud mental es un privilegio. ¿Por qué? Porque muchas veces me dicen mis pacientes, bueno, yo voy por acá, me dan el turno a los 3 meses y capaz que a los 3 meses ya no hay paciente. Entonces, por eso es que es importante fomentar también todas estas políticas de prevención en salud mental. Que los profesores, los padres también puedan darse cuenta a tiempo cuando hay señales de que algo está mal. Sí, todo el entorno tiene que estar preparado para identificar estas señales, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. A propósito de que nos visite esta mañana, estábamos hablando atrás del micrófono que tenemos una gran audiencia en Ambato y yo quiero enviarles personalmente un saludo grande a todos nuestros amigos y amigas de Ambato. Gracias por estar en sintonía, por su cariño y pues sigan escuchándonos. Gracias, doctor. Una radio muy querida en Ambato. Saludo a todos los ambateños que me escuchan y a todos los ecuatorianos también. Muchísimas gracias. Hoy estuvimos conversando con el doctor Juan Carlos Arizo Fonmac, médico cirujano y psicólogo clínico. Hablamos sobre la depresión y la ansiedad, estas enfermedades del siglo XXI. Un lindo día.